La noche cae, y con ella regresan relatos que muchos preferirían olvidar, testimonios de militares que se toparon con lo inexplicable en medio del deber. Si te atreves a continuar, suscríbete y no apartes la mirada, y dime en los comentarios, ¿desde dónde y a qué hora escuchas estas historias? Historia número 1. Me llamo Rafael, y lo que voy a contar pasó cuando apenas llevaba unos meses en el ejército. No es algo que suela decir a la ligera, pero con los años entendí que hay cosas que uno no termina de procesar nunca. Esto fue en Ciudad de México, cerca del campo militar número 1. Recuerdo bien el día que llegué a esa prisión militar. Era una construcción vieja, con muros altos, de esos que parecen guardar más de lo que deberían. El clima estaba nublado, y el aire tenía ese olor a tierra húmeda mezclado con concreto viejo que no se va. El soldado que me recibió era de esos que ya tenían tiempo ahí. No hablaba mucho, pero observaba todo. Mientras me enseñaba el lugar, me dijo algo que en ese momento me pareció broma. En la torre se escuchan cosas, tú tranquilo. Yo me reí, claro. Pensé que era la clásica forma de asustar al nuevo. Caminamos por varios pasillos, todos con puertas pesadas, algunas marcadas con números apenas visibles. El eco de nuestras botas era lo único constante. Antes de llegar a la torre, pasamos frente a un cuarto cerrado. No tenía señalización, solo una puerta vieja, con pintura descarapelada. Me detuve un segundo, pero él siguió caminando. Solo dijo, «Ahí nadie entra». No pregunté más. En ese momento uno aprende rápido que hay cosas que es mejor no cuestionar el primer día. Subimos a la torre, y me explicó que ese sería mi puesto por las noches. Vigilancia. Solo, la mayor parte del tiempo. La torre no tenía luz fija. Me dieron una lámpara y un radio. Para subir, había una escalera de caracol bastante estrecha. Desde abajo, parecía más larga de lo que en realidad era. Cada paso resonaba distinto, como si el espacio cambiara. Esa primera noche intenté mantenerme ocupado. Revisaba el reglamento, hacía anotaciones, cualquier cosa para no quedarme pensando en lo que me habían dicho. Todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo, incluso para ese lugar. Ya entrada la madrugada, escuché algo que me hizo levantar la cabeza. Alguien había tocado la puerta de la torre, no fuerte, pero claro, seco. Pensé que era algún relevo adelantado o un superior. Bajé de inmediato, alumbrando cada escalón con la lámpara, sintiendo cómo el eco de mis propios pasos me seguía. Al llegar a la puerta, la abrí con rapidez, esperando encontrar a alguien. Pero no había nadie, ni movimiento, ni pasos alejándose, solo el patio vacío y el silencio. Tomé el radio y pregunté si alguien había subido, pero todos respondieron lo mismo, nadie estaba cerca, y ahí fue cuando algo empezó a no cuadrar. Me quedé unos segundos en la puerta, mirando hacia el patio como esperando que alguien apareciera de la nada y me dijera que era una broma, pero no pasó. Cerré despacio y me quedé escuchando, tratando de captar cualquier señal aunque fuera mínima. Regresé a la torre con una sensación rara en el pecho. No era miedo todavía, era más bien incomodidad. Esa clase de inquietud que no sabes explicar, pero que no te deja concentrarte. Volví a sentarme, pero ya no pude seguir leyendo. Esa noche no volvió a pasar nada, al menos no de forma clara. Pero cada cierto tiempo sentía que algo cambiaba en el ambiente. Como cuando sabes que no estás completamente solo, aunque no veas a nadie. Al día siguiente pregunté de manera casual si alguien había ido a la torre. Se miraron entre varios, como dudando si decir algo o no. Uno solo respondió, «Te acostumbrarás». Nadie dio más detalles, y eso me dejó peor. La segunda noche empezó más pesada. El cielo estaba completamente oscuro, sin luna visible, y el lugar se sentía más apagado. Subí a la torre con la misma rutina, intentando convencerme de que lo anterior había sido mi imaginación. Pasaron un par de horas sin nada fuera de lo normal. Me relajé un poco. Incluso pensé que tal vez había exagerado lo de la noche anterior. Pero entonces, desde afuera, escuché algo distinto. Eran pequeños golpes secos contra los cristales de la torre, como si alguien arrojara piedritas desde abajo. No eran constantes, pero sí lo suficientemente claros como para ignorarlos. Me levanté de inmediato y tomé el arma por instinto. Me asomé con cuidado,
recorriendo con la lámpara el contorno de la torre. Alumbré varias veces, bajando la luz lentamente por las paredes y el suelo. No había nadie, ni movimiento ni alguna figura alejándose. Nada. Los golpes se detuvieron en cuanto me asomé. Me quedé ahí varios minutos, esperando que se repitieran, pero el silencio volvió a cubrir todo. Un silencio incómodo, como si algo se hubiera escondido justo a tiempo. Esa noche ya no bajé. Me quedé en la torre, alerta, con la mirada fija en la oscuridad. Y aunque no volví a escuchar nada más, tuve la sensación constante de que alguien estaba ahí abajo, esperando a que dejara de mirar. Esa sensación no se me quitó en los días siguientes. Aunque no siempre pasaba algo, ya no me sentía tranquilo en la torre. Cada sonido, por pequeño que fuera, me hacía reaccionar. Empecé a estar más atento de lo normal, incluso durante el día. La tercera noche fue diferente desde el inicio. No había viento, pero aún así todo parecía moverse en sombras. Subí como siempre, revisé mi equipo y me quedé observando el perímetro. Intentaba mantener la mente ocupada, pero algo no encajaba. Pasada la medianoche, escuché pasos en la escalera, claros, firmes, como si alguien subiera sin prisa. Me levanté de inmediato y apunté hacia la entrada, esperando ver a algún compañero aparecer en cualquier momento. Los pasos continuaron un par de segundos, y luego se detuvieron. Me acerqué con cuidado y alumbré hacia abajo. La escalera estaba vacía, no había nadie subiendo ni bajando. Solo ese espacio en espiral que parecía no terminar. Me quedé quieto, escuchando. Pensé que tal vez alguien había bajado rápido, pero no escuché la puerta. Nada, ni un solo indicio de que alguien hubiera estado ahí, y sin embargo, los pasos los había escuchado claramente. Después de eso, empecé a evitar mirar demasiado hacia la escalera. No por miedo directo, sino porque había algo en ese vacío que no me gustaba. Como si al fijarme demasiado, fuera a ver algo que no quería encontrar. Días después, una noche antes de subir a mi turno, iba caminando repasando unas hojas del reglamento. Todo parecía normal hasta que, al levantar la vista, vi a alguien de pie a unos metros en uno de los pasillos abiertos. Pensé que era un compañero. No se movía, solo estaba ahí en una postura rara, poco natural. Pasé a su lado y lo saludé por costumbre, pero no respondió. Seguí caminando un par de pasos y entonces lo escuché moverse. Giré la cabeza justo a tiempo para verlo correr. Fue rápido, pero suficiente para notar su uniforme, viejo, desgastado, con manchas y arrugas que no correspondían a nadie en servicio activo. Corría directo hacia ese cuarto cerrado. Me quedé paralizado unos segundos antes de reaccionar. Fui tras él, pero al llegar la puerta seguía cerrada, igual que siempre. Me quedé ahí un momento, sin saber si tocar o simplemente irme. Al final decidí alejarme, pero esa imagen ya no se me iba a borrar. Al día siguiente busqué al sargento que me había recibido. Cuando le conté lo que vi, no se sorprendió. Solo me escuchó en silencio y luego me dijo en voz baja que ese cuarto, hace años, se usaba para interrogar de formas que ya no se permiten. Muchos entraban ahí, pero no todos salían con vida, soltó sin rodeos. Después de eso, solo añadió algo más antes de retirarse. Si lo vuelves a ver, no lo sigas. Desde entonces, cada vez que estoy en la torre y escucho algo en la escalera, prefiero quedarme quieto, esperando que sea lo que sea, no termine de subir. Historia número 2. Me llamo Valentina. Fui soldado varios años, y lo que voy a contar pasó durante un adiestramiento en Coahuila, en una antigua hacienda adaptada como rancho militar. No es una historia que me guste repetir, pero tampoco he podido dejarla atrás. El lugar era amplio, con patios de tierra, corrales viejos y árboles grandes que daban sombra durante el día. Los muros eran altos, con marcas del tiempo. Nos dijeron que nos concentráramos en entrenar, que ignoráramos el resto. Los primeros días fueron pesados. Marchas largas, prácticas bajo el sol, órdenes constantes. El cansancio se te metía en el cuerpo, pero también ayudaba a no pensar demasiado en el sitio. De día todo parecía normal. Lo que sí noté desde el inicio fue el silencio. No había animales cerca, ni siquiera perros. El viento levantaba polvo, pero no traía sonidos del exterior. Era como si el rancho estuviera aislado de todo. Dormíamos en una de las habitaciones grandes.
camas alineadas, mochilas al lado. La primera noche caí rendida, pero desperté varias veces sin saber por qué. No escuché nada claro, solo esa sensación de no estar sola. Al segundo día, durante un descanso, recorrí parte del lugar. Había pasillos largos, puertas cerradas y algunos cuartos que olían a madera vieja y humedad. No vi nada raro, pero sí incómodo, como si el lugar guardara algo. Esa noche tardé más en dormirme. Escuchaba a mis compañeras acomodarse, sus respiraciones. Cuando todo quedó en silencio, fue cuando empezó. Pasos en el pasillo, lentos, firmes. No eran botas normales. Me incorporé un poco, tratando de enfocar. Los pasos llevaban un sonido seco, rítmico, como espuelas. Me quedé quieta pensando que alguien estaba haciendo ronda, pero eso no cuadraba con el equipo ni con los horarios. El sonido se acercó hasta la puerta. Se detuvo ahí unos segundos. Nadie habló, nadie entró. Luego siguió su camino, alejándose poco a poco. Esperé a escuchar otra cosa, alguna voz, pero no hubo nada más. A la mañana siguiente pregunté con cuidado. Algunas dijeron no haber oído nada, pero una compañera me miró distinto. Solo me dijo en voz baja: «No eres la única». No dijo nada más después de eso. Solo se levantó y siguió con la rutina como si no hubiera pasado nada. Yo me quedé con esa frase rondándome la cabeza todo el día, tratando de encontrarle una explicación lógica. El entrenamiento continuó igual de exigente. Disparos de práctica, recorridos, instrucciones repetidas. Intenté concentrarme en cada orden, en cada movimiento, pero mi atención se iba constantemente hacia lo mismo, la noche que venía. Ese día noté algo distinto en el ambiente. No sabría explicarlo bien, pero varias estábamos más calladas de lo normal. Nadie hacía bromas. Incluso los mandos parecían querer terminar todo más rápido y encerrarnos temprano. Al caer la tarde, el cielo se cubrió de nubes bajas. No llovía, pero el aire traía un olor a tierra removida. Desde el patio principal se alcanzaban a ver los corrales viejos, vacíos, con las puertas abiertas moviéndose apenas. Esa noche me acosté sin quitarme del todo el uniforme. No tenía sueño, pero el cuerpo me pesaba. Miraba el techo, contando los segundos, esperando sin querer que algo pasara otra vez. Pasó más tiempo que la noche anterior. Pensé que tal vez todo había sido producto del cansancio. Cerré los ojos un momento, y entonces lo escuché. No fueron pasos esta vez. Fue un sonido más lejano. Al principio fue bajo, casi confundido con el viento. Luego se hizo más claro. Un relincho, seco, corto, como el de un caballo inquieto. Abrí los ojos de golpe y me quedé completamente inmóvil. En ese lugar ya no había caballos. Nos lo habían dicho desde el primer día. Los corrales estaban abandonados desde hacía años. Aún así, ese sonido volvió a escucharse, un poco más cerca esta vez. Algunas de mis compañeras también se movieron en sus camas. Nadie habló, pero sabíamos que no éramos las únicas oyéndolo. El relincho se repitió, seguido de un golpe leve, como si algo pisara tierra suelta. Me levanté apenas, mirando hacia la puerta. No vi nada, pero el sonido parecía venir del patio. Y justo cuando estaba por acercarme un poco más, algo cruzó frente a la rendija inferior de la puerta, como una sombra rápida. Ahí fue cuando sentí que no debía salir. Me quedé inmóvil, con la vista clavada en la parte baja de la puerta. No sabía si lo que había visto era real o producto del cansancio, pero no quise comprobarlo. El sonido en el patio cesó de golpe, como si nada hubiera estado ahí. Regresé lentamente a mi litera, cuidando no hacer ruido. Nadie habló esa noche. Aún así, podía sentir que varias estaban despiertas. El silencio no era tranquilo, era incómodo, como si todas estuviéramos esperando algo más. A la mañana siguiente, el tema se evitó por completo. Nadie preguntó, nadie comentó. Solo una mirada entre dos de mis compañeras confirmó lo evidente. No había sido imaginación, pero en ese lugar, cuestionar demasiado no era bien visto. Los días siguientes pasaron con una tensión constante. Ya no recorría sola los pasillos, ni me alejaba de las demás. Aún así, cada rincón del rancho parecía observarte, especialmente hacia el fondo, donde había árboles grandes.
Uno de ellos destacaba más que los demás. Era viejo, con ramas gruesas que se extendían hacia los lados. No tenía nada especial a simple vista, pero cada vez que pasaba cerca, sentía la necesidad de apurar el paso. El último día de adiestramiento llegó más rápido de lo que esperaba. Nos dijeron que al amanecer saldríamos del lugar. Esa tarde, con algo de tiempo libre, decidí caminar un poco por el perímetro. Quería despejarme antes de irnos. Sin darme cuenta, terminé cerca de ese árbol. El viento movía ligeramente las ramas, haciendo un sonido suave entre las hojas secas. Me detuve, no porque quisiera, sino porque algo en mí me dijo que lo hiciera. Miré a mi alrededor. No había nadie. El rancho estaba en calma, demasiado en calma. Sentí un impulso extraño, como si alguien intentara llamar mi atención sin hacer ruido. Fue entonces cuando levanté la vista. Ahí estaba, una figura colgada de una de las ramas más altas. Era una mujer, con ropa antigua, inmóvil, girando apenas con el viento. Su cabello cubría parte de su rostro, pero lo poco que se alcanzaba a ver era suficiente. No recuerdo haber gritado. Lo último que tengo claro es la sensación de que el cuerpo me dejó de responder. Cuando desperté, estaba en una camilla improvisada, con paramédicos revisándome y varias voces alrededor. Días después investigué por mi cuenta. Supe que ese lugar perteneció a un hombre con poder, temido por todos, que con el tiempo empezó a desconfiar de su propia esposa hasta convencerse de que le era infiel. Según lo que me contaron, esa idea se le metió tan profundo que terminó dejándola en ese mismo árbol, como una advertencia para cualquiera que pensara en desafiarlo. Nunca hubo un registro oficial que confirmara esa historia, pero demasiadas personas coincidían en los mismos detalles como para ignorarlos. Yo no sé si todo lo que vivía ahí tiene una explicación lógica. Lo único que sé es que, desde el día en que salí de ese rancho, no he vuelto a ser la misma. Historia número 3. Me llamo Armando. Entré al ejército joven, con esa mezcla de orgullo y nervios que uno no sabe esconder. Esto que voy a contar me pasó en un cuartel aislado en Veracruz, rodeado de monte y caminos de tierra. Nunca lo había contado completo. El lugar estaba lejos de todo. Por las noches no se escuchaban autos, ni perros, ni voces. Solo insectos y a veces el viento entre los árboles. Las guardias se sentían más largas de lo normal, como si el tiempo se estirara sin avisar. Yo llevaba apenas unas semanas asignado ahí cuando me tocó cubrir el puesto perimetral número 3. Era la parte trasera del cuartel, una zona donde la luz apenas alcanzaba a dibujar sombras sobre la barda. Recuerdo que esa primera madrugada me sentía cansado. No era sueño normal, era un agotamiento raro, como si el cuerpo no terminara de adaptarse. Caminaba de un lado a otro para no quedarme quieto demasiado tiempo. Había un olor constante a tierra húmeda, como si hubiera llovido días antes, aunque no era así. También había momentos en que sentía que alguien me observaba desde más allá de la barda, pero al mirar, no había nada. Esa noche, cerca de las 3, escuché pasos detrás de mí. No eran apresurados, más bien tranquilos. Al voltear, vi a otro soldado acercándose. No lo había visto antes durante el día, lo cual ya era raro. Se presentó como Ernesto, dijo su apellido, pero en ese momento no le presté tanta atención. Hablaba con calma, como alguien que ya lleva tiempo ahí. Me preguntó cuánto llevaba en el cuartel y si ya me había acostumbrado. Le respondí lo básico. Intercambiamos un par de comentarios sobre lo pesado de las madrugadas. Nada fuera de lo normal, pero había algo en su forma de mirar, como si siempre estuviera atento a algo más allá de mí. Después de unos minutos, me dijo que podía ir a descansar, que él cubría mi turno ahí mismo. Dudé un poco, pero la verdad es que el cansancio me ganó. No parecía sospechoso. Era otro soldado más cumpliendo. Antes de irme, volteé una vez más. Él ya estaba en mi lugar, viendo hacia la oscuridad detrás de la barda. Me fui al cuarto improvisado de descanso con la sensación de que algo no terminaba de encajar, pero sin saber exactamente qué. Me acosté en una de las literas metálicas sin quitarme las botas. El colchón era delgado y olía a tela guardada por mucho tiempo. Aún así, el cuerpo me pesaba tanto que cerré los ojos casi de inmediato. No sé cuánto dormí, pero desperté de golpe. No fue por un ruido fuerte, más bien por la sensación de haber olvidado algo importante.
Me incorporé confundido, mirando el techo oscuro sin entender bien dónde estaba. Al salir, el pasillo estaba vacío. La luz amarillenta hacía que todo se viera más viejo de lo que era. Caminé de regreso al puesto, todavía con esa inquietud clavada en el pecho, como si algo no cuadrara. Cuando llegué no había nadie, ni rastro de Ernesto. Pensé que tal vez se había movido a otra zona, pero no tenía sentido. Me acerqué a la barda, miré hacia afuera, solo oscuridad y el sonido lejano de insectos. Lo dejé pasar. Supuse que había regresado a los dormitorios o que alguien más lo había relevado. Esa mañana no pregunté nada. Era nuevo y no quería parecer problemático por algo que tal vez tenía explicación simple, pero la siguiente noche volvió a pasar. A la misma hora, los mismos pasos. Ernesto apareció desde la penumbra como si siempre hubiera estado ahí. Esta vez me saludó con más confianza, como si ya nos conociéramos de antes. Platicamos un poco más. Me contó que era de un pueblo pequeño, que tenía familia lejos y que ya llevaba tiempo en ese cuartel. No entraba en muchos detalles, pero hablaba lo suficiente para que la conversación fluyera. Otra vez se ofreció a cubrir mi turno. Dudé menos. Me dijo algo breve, como si fuera obvio. «Te ves cansado». Y tenía razón. Me fui de nuevo al cuarto de descanso, con esa sensación rara que no lograba sacudirme. Las noches comenzaron a repetirse. No siempre me relevaba, pero cuando lo hacía, coincidía con momentos en que el cansancio me vencía. Poco a poco empezamos a hablar más, a compartir cosas simples, como si fuéramos amigos. Sin embargo, había detalles que no encajaban. Nunca lo veía durante el día. Nadie lo mencionaba. Y una madrugada, mientras hablábamos, dijo algo sobre el cuartel, algo que no correspondía con cómo era ahora, sino con cómo, según otros, había sido hace años. Eso fue lo que me dejó pensando toda la madrugada. Hablaba de una zona de dormitorios que ya no existía, de una torre de vigilancia que habían retirado. Lo decía con naturalidad, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Le pregunté desde cuándo estaba asignado. Se quedó callado unos segundos, mirando hacia la barda. Luego respondió algo vago, como «ya tiene tiempo». No insistí, pero desde ese momento algo en mí empezó a incomodar. Las siguientes noches seguí viéndolo. Siempre aparecía sin que notara de dónde venía. No lo escuchaba llegar. Simplemente estaba ahí cuando volteaba. Y aún así, su presencia no se sentía agresiva, solo fuera de lugar. Una madrugada el cansancio me venció más que nunca. Me costaba mantener los ojos abiertos. Ernesto me miró y me dijo en voz baja que fuera a descansar, pero que no usara el cuarto de siempre, que fuera al alojamiento viejo. Señaló hacia el fondo del cuartel. Dudé unos segundos, pero terminé aceptando. Caminé con la linterna, sintiendo el suelo irregular bajo las botas y ese silencio que no terminaba de explicarse. El alojamiento estaba descuidado. Había literas viejas, equipo cubierto y un olor a encierro. Moví una cama y me recosté. Apenas cerraba los ojos cuando la voz de mi sargento me hizo levantarme de inmediato. Me preguntó qué hacía ahí. Le expliqué lo del relevo. No le gustó nada. Dijo que nadie había pasado por mi puesto, que yo lo había dejado solo. Caminamos juntos de regreso, con su paso firme detrás de mí. Al llegar no había nadie, solo mi arma, recargada, exactamente donde debía estar. Sentí un hueco en el estómago al darme cuenta de que, en ningún momento, alguien había estado ahí en mi lugar. Al día siguiente busqué respuestas. Mencioné su nombre completo, como él me lo había dicho: Ernesto Salgado Ruiz. Un cabo mayor se quedó serio apenas lo escuchó, y sin dudar empezó a contarme. Dijo que él había entrado a la milicia junto con Ernesto, que compartieron entrenamiento, guardias, castigos. Pero también dijo que Ernesto cometió un error en una madrugada, algo que en ese tiempo no perdonaban. Bajó la voz y explicó que antes no había los mismos límites, que los castigos eran duros, demasiado, y que en uno de ellos se les pasó la mano. Desde entonces, Ernesto dejó de estar en las listas sin explicación clara. Desde entonces, cada vez que me tocaba ese lugar, evitaba voltear hacia donde él solía aparecer. Pero había noches en las que, sin verlo, sabía que estaba ahí, de pie, junto a la barda, ocupando mi lugar en silencio. Historia número 4. Me llamo Rodolfo,
Y lo que voy a contar no lo digo con orgullo, lo digo porque todavía hay noches en las que no puedo dormir. Estábamos desplegados en Tamaulipas, en una zona apartada, de esas donde el monte parece no terminar nunca. Nuestro campamento estaba instalado cerca de un camino de terracería, rodeado de árboles bajos y tierra seca. Durante el día el calor pegaba fuerte, pero al caer la tarde el ambiente cambiaba. Se sentía más silencioso, demasiado tranquilo. Esa tarde habíamos regresado de un recorrido largo, el cuerpo cansado, la cabeza llena de ruido. Mis compañeros se quedaron descansando, algunos comiendo, otros simplemente tirados. Yo decidí salir a caminar, necesitaba despejarme. No me alejé tanto como para perder de vista el campamento, pero lo suficiente para dejar de escuchar las voces. Caminé entre arbustos y tierra suelta hasta que empecé a oír agua. Un sonido leve, constante, como si alguien susurrara. Seguí ese sonido y llegué a un río. No era grande, pero el agua corría clara, reflejando la luz que quedaba del día. Me acerqué a la orilla, me agaché y metí la mano. Estaba fría, más de lo normal para ese clima. Fue entonces cuando sentí que no estaba solo. Al voltear la vi. Estaba de pie a unos metros, en la orilla. No la escuché llegar, no hizo ningún ruido, solo estaba ahí. Era una mujer joven, muy hermosa, con el cabello oscuro cayéndole sobre los hombros. No parecía asustada ni sorprendida de verme. Solo me observaba. Su mirada era tranquila, pero había algo raro, algo que no supe explicar en ese momento. Me levanté despacio, sin dejar de verla. Le dije algo simple, un saludo. Ella respondió con voz baja, casi suave. No recuerdo exactamente qué dijo, pero sonaba normal, demasiado normal para alguien que estaba sola en medio de la nada. Platicamos poco ese primer día. Cosas simples. Yo no pregunté mucho, y ella tampoco. Pero había algo en su forma de mirarme que me hizo quedarme más tiempo del que debía, como si no quisiera que me fuera. Cuando regresé al campamento ya era casi de noche. Nadie notó mi ausencia, o al menos no dijeron nada. Pero mientras me acomodaba para dormir, no podía dejar de pensar en ella, ni en lo silencioso que había sido todo a su alrededor. Esa noche, mientras cerraba los ojos, el sonido del agua volvió a mi cabeza, como si el río no se hubiera quedado allá, sino que hubiera venido conmigo. Y sin darme cuenta, empecé a preguntarme si al día siguiente ella seguiría ahí. A la mañana siguiente intenté concentrarme en lo de siempre, pero no pude. El calor, las órdenes, el movimiento, todo se sentía distante. En mi cabeza seguía ese lugar, el río, y la forma en la que ella aparecía sin hacer ruido. No dije nada al principio. Me convencí de que no era importante, que solo había sido coincidencia. Pero cuando empezó a caer la tarde, sentí esa necesidad otra vez. No era curiosidad, era como si algo me empujara a volver. Caminé por el mismo camino, reconociendo cada tramo de tierra y cada arbusto. El sonido del agua volvió antes de que pudiera verla. Ese murmullo constante que parecía esconder algo más, algo que no terminaba de entender. Y ahí estaba otra vez, en el mismo punto, con la misma postura, como si no se hubiera movido desde la última vez. Giró ligeramente la cabeza cuando me acerqué, y esa sonrisa leve volvió a aparecer, tranquila, pero difícil de sostener por mucho tiempo. Esa vez me acerqué más. Hablamos un poco más. Su voz seguía siendo suave, pero tenía pausas largas, como si por momentos dejara de estar ahí. Yo intentaba seguir la conversación, aunque cada vez me sentía más extraño. Llevaba la misma ropa, exactamente igual que los días anteriores. No parecía descuidada, pero tampoco cambiaba nada. Pensé en mencionarlo, pero algo me detuvo. No quería romper ese momento, aunque ya me incomodaba. Seguí yendo los días siguientes, siempre solo, siempre a la misma hora, y siempre la encontraba ahí. A veces hablábamos, a veces solo nos quedábamos en silencio, pero incluso en silencio, sentía que había algo que no encajaba. Un día, mientras hablábamos, nuestras manos se rozaron por accidente. Fue un contacto breve, pero claro, su piel estaba helada, no fresca por el agua, helada. Retiré la mano de inmediato, tratando de no hacerlo evidente. Esa noche soñé con el río. No era un sueño claro.
Era más como estar ahí otra vez, pero sin poder moverme del todo. El agua sonaba más fuerte, más cerca, y entre ese sonido, una voz baja me llamaba desde el río, repitiendo mi nombre sin prisa. Desperté con esa sensación todavía en el cuerpo, como si algo no se hubiera quedado en el sueño. Me quedé en silencio un rato, y al día siguiente se lo conté a un compañero. No le di muchos detalles, pero su respuesta fue corta, que tuviera cuidado. No me explicó por qué, solo lo dijo así. Y aunque intenté ignorarlo, esa misma tarde volví a ir, porque para ese punto ya no estaba seguro de estar decidiendo por mí mismo. Esa tarde el ambiente se sentía distinto desde temprano. El cielo estaba opaco, y una neblina ligera empezó a cubrir la zona cuando el sol bajó. Aún así, tomé mi equipo y salí sin decir nada, siguiendo el mismo camino. Cada paso sonaba más fuerte sobre la tierra seca. No había viento, ni insectos, ni voces a lo lejos. Solo ese silencio que ya conocía, y al fondo, el murmullo del río, constante, como esperándome. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, pero no estaba como siempre. No miraba el agua. Estaba de frente, observándome desde antes de que yo me acercara. Su expresión era tranquila, pero había algo en su mirada que me hizo dudar por primera vez. Hablamos poco. Sus respuestas eran breves, casi automáticas. Luego, sin cambiar el tono, dijo que nos metiéramos al agua. Lo dijo simple, como si fuera algo que ya habíamos acordado desde antes. Miré el río. La neblina apenas dejaba ver la superficie. Dudé unos segundos, lo suficiente para sentir que debía decir que no, pero terminé aceptando. No sabría explicar por qué. Entramos despacio. El agua estaba fría, más de lo que recordaba. Sentía cómo me subía por las piernas, luego por la cintura. Ella avanzaba sin problema, sin quejarse, como si no le afectara. Cuando el agua ya nos llegaba al pecho, me detuve un momento. Fue ahí cuando volteó a verme y sonrió. No fue como antes. No fue leve ni tranquila. Fue una sonrisa rígida, tensa, que no le llegaba a los ojos. Algo en su cara cambió por completo, y en ese instante supe que algo no estaba bien. Intenté retroceder, pero no alcancé. Sentí su mano sujetarme con fuerza, mucha más de la que esperaba. Antes de reaccionar me jaló hacia abajo. El agua me cubrió de golpe, fría, cerrándose sobre mi cabeza mientras intentaba soltarme. Forcejeé, empujé, traté de apartarla, pero no se movía. Su agarre era firme, constante, no hacía ruido, no hablaba, solo me sostenía, hundiéndome, como si supiera exactamente cuánto resistiría. Intenté sacar la cabeza, pero no podía. Sentía el cuerpo pesado, los brazos sin fuerza. El sonido del agua lo llenaba todo. Por un momento pensé que ya no iba a salir, y entonces de golpe, algo me jaló hacia arriba. El agarre desapareció. Salí del agua tosiendo, respirando como pude. Mi compañero me sujetaba, tirando de mí hacia la orilla. Me arrastró sin soltarme, hablándome rápido, pero yo apenas lograba entender. Me dijo que llevaba 5 horas perdido. 5 horas. Yo apenas sentía que habían pasado unos minutos. Volteé hacia el río, buscando verla, pero no había nadie, solo el agua moviéndose lento y la neblina cubriendo todo. Días después, en un camino cercano, vimos a un hombre caminando solo. Le preguntamos por el río, por la gente que pudiera andar por ahí. El hombre nos miró raro, como si no le sorprendiera la pregunta. Nos dijo que desde hace años, algunos dicen ver a una mujer en la orilla, siempre igual, siempre sola. Según él, era parecida a una que encontraron hace más de 10 años, sin vida, justo en ese mismo río. No supe qué decir. Nadie dijo nada. Desde entonces no volví a acercarme. Pero hay algo que no se fue. A veces cuando todo está en silencio, todavía puedo escuchar el agua y esa voz baja, llamándome desde el mismo lugar. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte y acompañarme en la siguiente noche de terror.